Bienvenidos a este episodio especial sobre cómo gestionar emocionalmente el moving y la humillación laboral. Hoy vamos a explorar cómo superar el impacto traumático, qué hacer si vuelve a ocurrir, cómo aprender de esta experiencia para fortalecer nuestra autoestima y cuándo es necesario tomar medidas legales o cambiar de trabajo. El impacto emocional del moving y la humillación laboral. El moving no es solo un problema en el trabajo, es un golpe directo a la autoestima. Cuando alguien es humillado, ninguneado o degradado en su puesto, su cuerpo y mente entran en modo supervivencia. La rabia, la tristeza, el miedo y la culpa aparecen como si estuvieras en medio de una guerra invisible, pero muy real. Lo peor es que muchas veces no hay agresión directa. No te gritan, no te insultan abiertamente, pero las dinámicas están ahí. Un compañero que te pisa, un jefe que te ignora o te deja claro que no importas, o incluso un grupo que te excluye hasta hacerte sentir invisible. A veces es más sutil, pero igual de dañino, como cuando llevas años en un puesto y de la nada te degradan sin explicación. Un cocinero con experiencia que acaba de ayudante, mientras otro, con menos mérito, pero mejor conexión con el jefe, se queda con su lugar. O auxiliares de enfermería que llevan el peso del trabajo, pero reciben cero reconocimiento mientras otros se llevan el mérito. O cuidadoras que trabajan en casa de una familia y son tratadas con desprecio, como si su esfuerzo no valiera nada. Y aquí viene lo peligroso: empezar a dudar de uno mismo. La humillación laboral es un veneno que, si no se corta a tiempo, se mete en la cabeza y empieza a cambiar la forma en que te ves. Quizás me lo merezco, quizás no soy tan bueno en mi trabajo, quizá el problema soy yo. Esto se piensa por dentro, pero no, el problema no eres tú. Cuando te atacan en el trabajo de esta manera, no están hablando de tu valía, sino mostrando las dinámicas tóxicas de la empresa, del equipo o del jefe. No es un reflejo de tu capacidad, sino de la cultura laboral en la que estás metido. Pero si hay algo que realmente rompe emocionalmente a quien sufre moving, es cuando la humillación no viene solo de una persona, sino que se convierte en un ataque colectivo. Por ejemplo, cuando los compañeros apoyan al agresor o miran hacia otro lado. Cuando el jefe, en lugar de mediar, se lava las manos y permite que continúe. Cuando el ambiente de trabajo se vuelve hostil y te sientes solo o sola contra todos. Aquí es donde el impacto ya no es solo en la autoestima, sino en algo aún más profundo: el sentido de pertenencia. El trabajo no es solo un lugar donde ganamos dinero, también es un espacio donde buscamos estabilidad, estructura y, en cierta medida, un reconocimiento social. Cuando se nos humilla y nadie nos respalda, se rompe esa conexión con el entorno y eso puede ser devastador. Así que este impacto emocional puede ser de la siguiente manera: desarraigo total, sentir que ya no tienes un lugar en ese entorno. Confusión: ¿cómo ha pasado esto? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué nadie dice nada? Luego viene la ansiedad y el pánico, miedo a volver al trabajo, insomnio, pensamientos obsesivos sobre lo ocurrido. Y el estrés, posiblemente postraumático, no en todos los casos, pero en los casos más graves el impacto puede dejar secuelas psicológicas que afectan la vida diaria. Y no, esto no es exagerado, no es sensiblería, ni un drama innecesario. El moving no es una tontería. Es una forma de maltrato psicológico que puede destrozar la confianza y el bienestar de una persona. Por eso es importante no negar el dolor que esto genera. No es solo un mal momento o una mala racha en el trabajo, es una herida psicológica real. Así que veamos claves para gestionar el impacto traumático de esta experiencia. Primero, no te niegues lo que sientes. No te digas a ti mismo que estás exagerando. Si duele es porque es real para ti. No dejes que nadie minimice tu experiencia. Luego, desactiva la culpa.
porque la humillación laboral tiene un efecto secundario terrible. Hace que creas que hiciste algo mal, pero no es culpa tuya. No eres tú el que falla, es el entorno el que es tóxico. Luego es importante evitar el aislamiento, porque aislarse solo hace que el dolor crezca. Habla con alguien, un amigo, un terapeuta, alguien de confianza. Ponerlo en palabras ayuda a que la herida no se haga más profunda. Y luego, por supuesto, recuerda quién eres. Ningún trabajo, jefe o empresa tiene derecho a definir tu valor. Si empiezas a sentir que eres menos por lo que te están haciendo, detente y recuerda, tu capacidad y esfuerzo siguen ahí, aunque otros no quieran verlo. ¿Cómo sanar y superar el impacto o trauma? Si has sufrido mobbing o humillación en el trabajo, el daño no desaparece de un día para otro. Se queda en el cuerpo, en la mente, en la forma en que te ves a ti mismo o a ti misma, en cómo afrontas el entorno laboral. Así que superar esto es un proceso y se puede salir adelante. Lo primero que hay que entender es que no basta con dejar el trabajo o cambiar de inmediato. Si el impacto ha sido fuerte, seguirá ahí si no lo trabajas. Es como una herida mal curada. Puedes taparla, pero en cualquier momento vuelve a abrirse, así que vamos a ver cómo curarla bien. Primero, regulación del sistema nervioso. Cuando te humillan en el trabajo, tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro constante. Se activa la amígdala, la parte del cerebro que enciende todas las alarmas cuando percibe una amenaza. Y lo peor es que aunque el problema haya pasado, el cuerpo sigue en modo alerta. Para salir de este estado es fundamental indicarle al sistema nervioso que ya no está en peligro. ¿Cómo? Con conciencia y guiándole para que lo entienda. Luego podemos hacer también en esta regulación del sistema nervioso una respiración consciente. Puede parecer algo sencillo, pero ayuda mucho. Un truco rápido es inhalar en 4 tiempos, sostén 2 y exhala en 6. Esto envía al cerebro el mensaje de que puede relajarse. También puedes hacer otras técnicas que son para volver al presente y calmar el sistema nervioso. Por ejemplo, tocar una superficie fría, notar el peso del cuerpo sobre la silla o describir mentalmente todo lo que ves a tu alrededor. Y por supuesto el movimiento físico, caminar, hacer deporte, cualquier ejercicio va a ayudar a liberar la tensión acumulada en el cuerpo. Así que el objetivo de esto es que el cuerpo deje de estar en modo de supervivencia y empiece a recuperar la calma. Si te cuesta cambiar el enfoque, prueba esto. Cierra los ojos e imagina que tu cerebro es un dial de radio que puedes ajustar. Visualiza cómo cambias la frecuencia de peligro y humillación a seguridad, confianza y respeto. Y luego repite afirmaciones como estoy a salvo, me autorrespeto y puedo estar tranquila. Segundo paso, transformar el significado. Una vez que el cuerpo empieza a regularse, llega el siguiente paso, cambiar la interpretación de lo que ha ocurrido. La humillación laboral deja esa huella en la autoestima, pero es fundamental no quedarse atrapado en el rol de víctima. Lo que te hicieron fue injusto, sí, pero lo que hagas con ello ahora depende de ti. Así que un ejercicio mental útil es recordar una situación en la que alguien te haya tratado mal en el trabajo y analizarla desde otro ángulo. En lugar de pensar, me hicieron esto porque no valgo lo suficiente, reformúlalo con una nueva perspectiva. Por ejemplo, esta persona actuó desde su propia inseguridad. Su trato hacia mí no define mi valía. Cada vez que ese recuerdo vuelva, repite esta idea. No es un cambio inmediato, pero con el tiempo la herida pierde fuerza y deja de condicionar tu estado emocional. Sin embargo, es posible que al hacer este ejercicio surja rabia contenida, una sensación que no siempre se debe solo al moving reciente, sino a experiencias previas.
Muchas veces esa rabia está ligada a una desconfianza más profunda, a una decepción que tal vez venga de la infancia. Cuando en el pasado vivimos o presenciamos humillaciones sin poder hacer nada, el cerebro puede haber grabado la creencia inconsciente de que es mejor pasar desapercibido para no ser atacado. Estas respuestas automáticas se aprenden sin que nos demos cuenta y se convierten en patrones de protección que seguimos repitiendo. Pero siempre hay otra forma de reaccionar. Ahora bien, quiero dejar claro que identificar una herida del pasado no es para minimizar lo que está ocurriendo en el presente, ni para pensar que como es por mi historia, entonces no soy capaz de manejarlo. No, ese no es el objetivo. Muchas veces, sin darnos cuenta, terminamos en situaciones que parecen repetirse una y otra vez. Y no es casualidad. Si en la infancia fuimos humillados por figuras de autoridad, es probable que en el trabajo encuentres jefes o compañeros que repitan ese patrón. El inconsciente busca resolver lo no resuelto, pero si no tomamos conciencia, lo recrea una y otra vez. Pero aquí está una clave. Ahora no eres la misma persona que en tu infancia o en situaciones anteriores. Ahora tienes herramientas para defenderte y resignificar la experiencia. No es una repetición sin salida, es una oportunidad para reaccionar de otra manera y romper el ciclo. Hay una visión más profunda que enseña que hay patrones que se repiten. Para muchas personas, las experiencias de humillación parecen seguir un patrón que se repite. Y entonces, ¿es esto solo una casualidad o hay algo más profundo en juego? Para quienes creen en el poder de la mente, la manifestación o la atracción de experiencias según nuestras emociones y pensamientos, este tipo de situaciones podrían responder a esas mismas leyes. ¿Y si este patrón repetitivo tuviera su origen en un deseo profundo del pasado? A veces, sin darnos cuenta, podemos estar recreando situaciones que nos dan la oportunidad de reparar algo que no pudimos resolver antes. Tal vez en la infancia sentimos impotencia al ver cómo alguien a quien queríamos, como una madre o un padre, era humillado y no pudimos hacer nada. Ese deseo infantil de haberlos defendido puede hacer que en la vida adulta nos veamos involucrados en situaciones de injusticia o enfrentamiento con personas agresivas. O quizás, cuando fuimos humillados nosotros en el pasado, pensamos, ojalá hubiera reaccionado diferente, ojalá alguien me hubiera defendido, y entonces, sin darnos cuenta, nos encontramos también en una situación laboral donde se nos humilla y buscamos apoyo, ya sean los jefes, en una baja laboral, que nos dé el reconocimiento de que en su momento nos faltó. No pretendo convencer a nadie. Cada persona tiene su visión sobre esto. Algunos lo llamarán karma, otros lo verán como la mente manifestando experiencias, y habrá quienes piensen que simplemente es una coincidencia. No importa cuál sea la explicación, lo importante es saber que, cuando renunciamos a la necesidad de revivir esta historia, dejamos de atraer este tipo de escenarios. Ahora que hemos explorado cómo transformar el significado de estas experiencias, pasemos a la parte práctica, cómo gestionar emocionalmente estas situaciones cuando ocurren y qué pasos dar para salir de ellas con fortaleza. Trabajo con el autoconcepto. Este punto es clave. El moving daña la autoestima no solo por lo que ocurre en el presente, sino porque nos hace dudar de nuestro valor real. Si has pasado por una situación de humillación laboral, es posible que tu imagen de ti mismo o de ti misma haya quedado afectada, haciéndote sentir más pequeño de lo que realmente eres. Pero aquí está la verdad. Tú no eres la percepción que los demás tienen de ti. Lo que haya ocurrido en tu trabajo no define tu valía, ni tus capacidades, ni tu derecho a ocupar un espacio con dignidad. Y ahora es el momento de reconstruirte desde dentro. Así que la pregunta es,
¿Cómo recuperar tu poder personal? Es probable que si has vivido esta situación de moving recientemente, que sientas una mezcla de confusión, rabia e incluso vergüenza, pero no eres una víctima pasiva. Lo primero es decir que tú eres quien define tu propio valor. No los jefes, no los compañeros, no la empresa, solo tú. Reforzar tu seguridad interna. ¿Eres consciente de todo lo que has logrado hasta ahora? No permitas que una mala experiencia borre todo lo que has construido. Visualízate desde una nueva perspectiva. Si vieras a un amigo pasando por lo que tú has pasado, ¿qué le dirías? Piénsalo. ¿Qué le dirías? Seguro que no le dirías, quizás el problema eres tú, sino que le recordarías lo valioso que es. Así que date a ti mismo, a ti misma, ese mismo mensaje. Luego practica algunas afirmaciones que refuercen tu identidad. Por ejemplo, merezco respeto y reconocimiento. Mi valor no depende de la opinión de los demás. No permito que una situación laboral defina quién soy. Repite estas frases todos los días, especialmente cuando sientas que la duda vuelve a aparecer. El cambio en el autoconcepto comienza con la repetición de nuevos pensamientos hasta que los integres y los creas de verdad internamente. Pero la repetición en estos casos es importante. También un punto muy importante es el poder de la presencia y los límites. Un autoconcepto fuerte se refleja en cómo nos posicionamos frente a los demás. Cuando sabemos quiénes somos, las dinámicas de humillación pierden fuerza. Entonces empieza a marcar límites claros. No necesitas reaccionar con agresividad, pero sí con firmeza. Esto no es aceptable para mí, no permito que se me trate así. Estos límites son importantes. Entonces, reivindica tu espacio. Cuando te han hecho sentir invisible, el primer paso es reapropiarte de tu derecho a estar presente, a ocupar tu lugar sin disculparte por ello. Luego confía en tu valor. Cuanto más claro tengas lo que mereces, menos tolerarás lo que no está alineado contigo y tu autorrespeto. En este autoconcepto sano hay algo clave. Cuando tú te valoras, los demás también lo hacen. Este proceso de sanación no es inmediato, pero cada paso que das te devuelve tu fuerza. Y aquí ocurre algo sorprendente. Cuando tu autoestima empieza a fortalecerse, el mundo exterior empieza a responder de otra manera. Si tú te respetas, los demás empiezan a hacerlo también. Si sabes que mereces más, buscarás entornos donde se valore tu capacidad. Si dejas de tolerar lo que te daña, atraerás situaciones más alineadas con tu crecimiento. Y si aún así, en tu entorno laboral, sigues viendo que no se te reconoce o respeta, al menos tendrás claro que ese no es tu lugar. Porque cuando el autoconcepto es sólido, no necesitamos la aprobación externa para saber lo que valemos. ¿Qué hacer si vuelve a ocurrir? Si esto se repite, es crucial saber cómo actuar para no quedar atrapado en el mismo ciclo. Hay pautas o claves fundamentales para manejar este tipo de situaciones con más seguridad y claridad. Te las digo. 1. No engancharte emocionalmente. Cuando enfrentas una situación de moving o humillación, es normal sentir rabia, frustración o miedo. Sin embargo, responder desde la emoción, sin estrategia, puede hacer que la situación escale en tu contra. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de responder con inteligencia. Evita reaccionar de inmediato. Tómate unos segundos antes de contestar. Si la emoción es fuerte, respira profundo antes de responder. No entres en la dinámica de víctima-agresor. Responder con agresividad refuerza el rol
del otro como dominador y te coloca en una lucha de poder que puede desgastarte más de lo necesario. No todo merece la misma respuesta, es decir, hay que saber diferenciar entre un ataque que busca destruir tu autoestima y un comentario malintencionado que pierde fuerza si no le das protagonismo. Ignorar no significa tolerar, significa elegir qué batallas merecen tu energía. Hay ataques que se apagan solo cuando no les das importancia, pero hay otros que sí requieren una respuesta firme. Lo importante es que esa respuesta la decidas tú, desde la calma y no desde la reacción impulsiva. Pero es importante marcar un límite para que el agresor no se sienta con vía libre para continuar. Y si en algún momento no sabes cómo gestionar esa calma, intenta de todas formas poner el límite, aunque surja el miedo o la inseguridad. El límite es necesario. Ahora, pregúntate, ¿esta persona realmente busca dialogar o solo provocar? ¿Responder va a cambiar la situación o solo avivará el conflicto? ¿Puedo devolver el golpe de manera elegante sin entrar en el juego del agresor? Si la respuesta es que el ataque es directo y sostenido, una respuesta asertiva es la mejor opción. Por ejemplo, si alguien en una reunión desacredita tu trabajo con comentarios sarcásticos, en vez de entrar al ataque, puedes responder con calma. Por ejemplo, si tienes alguna crítica constructiva, la escucho con gusto, pero si no, prefiero seguir con el tema importante. ¿Por qué esta respuesta es útil? Podría ser otra respuesta, otro ejemplo. He utilizado esto. Y es útil porque desactiva la agresión sin caer en la provocación. No da poder al agresor, ya que no muestra afectación emocional, y marca un límite claro sin generar un conflicto innecesario. Si en cambio la humillación es reiterada y ya está afectando tu ambiente de trabajo, lo recomendable no es ignorar, sino tomar medidas estratégicas que veremos en los siguientes puntos. Respuestas asertivas más directas, documentación de lo ocurrido y cuándo denunciar o cambiar de trabajo. 2. Estrategias de respuestas asertivas. Responder de forma firme y serena es necesario para establecer estos límites, sin generar un conflicto mayor. Ahora te menciono algunas frases útiles que puedes practicar y tener preparadas. Si te acusan de algo que no es verdad, puedes decir: eso que dices no es cierto. Si alguien te falta el respeto, no permito que me hables así. Si la situación sigue escalando, voy a reportar este comportamiento si continúa. Para desactivar provocaciones, puedes decir: prefiero no entrar en discusiones innecesarias, sigo con mi trabajo. Y si alguien busca atacarte verbalmente, hablamos cuando podamos tener una conversación respetuosa. Estas frases son útiles para bajar el nivel del conflicto y no es necesario decirlo con dureza o con enojo. La clave es la firmeza y la seguridad en tu tono. Luego, 3. Documenta todo. Si la situación se vuelve más grave o persiste, tener pruebas puede marcar la diferencia. Guarda correos y mensajes donde se refleje la humillación o el trato injusto. Lleva un registro con fechas y detalles de cada incidente. Y si hay testigos, identifica quién podría respaldar tu testimonio en caso de ser necesario. Veamos un ejemplo, y esto lo dice, son recomendaciones de leyes de seguridad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tu jefe o un compañero te está acosando laboralmente con comentarios humillantes o te asigna tareas degradantes sin motivo, ten capturas de mensajes, anotaciones de fechas y lugares y busca a alguien que pueda confirmar la situación. La documentación es necesaria si decides denunciar. Así que la siguiente pregunta es: ¿cuándo denunciar y cuándo cambiar de trabajo? No siempre se puede solucionar un entorno tóxico desde dentro.
A veces la mejor opción es buscar un entorno laboral más sano y en otros casos es necesario denunciar. ¿Cuándo denunciar? Si la humillación afecta tu salud mental o hay amenazas, represalias o acoso sistemático. No tengas miedo de acudir a recursos legales o a comités internos de la empresa si es necesario. ¿Cuándo cambiar de trabajo? Si la empresa está estructuradamente intoxicada. Es decir, si el problema no es solo con una persona, sino que forma parte de la cultura del lugar. Así que antes de tomar una decisión, hazte estas preguntas. ¿Este ambiente permite el crecimiento o está anclado en dinámicas tóxicas? Si el ambiente laboral está contaminado por favoritismos, abusos de poder y falta de respeto, es poco probable que la situación mejore. ¿Estoy repitiendo un patrón de humillación que se ha dado en otros trabajos? Si esto te ha pasado varias veces, quizás sea momento de analizar si hay un patrón en las dinámicas que atraen este tipo de situaciones y reforzar el autoconcepto y los límites que hemos mencionado antes. Otra pregunta: ¿qué tipo de entorno quiero para mí? Visualizar cómo quieres sentirte en un trabajo y qué valores buscas en un equipo te ayudará a tomar una decisión alineada con tu bienestar. Si has pasado o estás pasando por esto, es importante que te tomes en serio a ti mismo, a ti misma y a lo que sientes. La ansiedad, el miedo, la rabia, la sensación de no pertenecer no son exageraciones, son señales de que algo no está bien y que necesitas actuar por ti. Así que recuerda esto: no mereces ser humillado o humillada, no es culpa tuya. Tienes derecho a estar en un ambiente de respeto. Si no te valoran donde estás, hay otros lugares donde sí lo harán. Este episodio no es solo una conversación, es una invitación a recuperar tu poder, a tomar decisiones desde la fortaleza y a dejar de aceptar lo que nunca deberías haber tolerado. Si estás en una situación de moving, haz algo. Busca apoyo, infórmate, refuerza tu autoestima y, si es necesario, aléjate de ese entorno, porque ningún trabajo vale tu salud mental. Y si este episodio te ha resonado, compártelo con quien lo necesite, porque nadie debería pasar por esto en silencio. Así que, gracias por escuchar y, sobre todo, por darte a ti mismo o a ti misma el espacio para sanar y fortalecerte.